Hola, ¿cómo están? Ante la escalada de la Organización Transatlántica del Norte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habla de reforzar la triada nuclear. ¿Qué representará esto en medio de los conflictos globales? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Por esta razón, les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves, como Rusia y sus fuerzas nucleares estratégicas. ¿Qué comprenden esto? Aquí lo vemos. Desplegamos nuestro habitual mapa mundi para poder enfatizar justamente en este punto clave que hoy marca el análisis del mapa. Con los colores de su bandera identificamos a la Federación Rusa. También les mostramos esta triada nuclear, compuesta por los misiles balísticos intercontinentales terrestres. Son misiles lanzados desde silos o desde plataformas móviles, en el cual opera una variedad de ellos, incluyendo el RS-28 Smart y el RS-24 Yars, el que vemos en nuestro mapa, que posee además un alcance de 7.400 millas y es capaz de transportar entre 3 y 6 ojivas termonucleares. Se dispara desde un silo secreto o desde el vehículo transportador, el MZKT 79221 16x16, capaz de impactar contra sus objetivos a distancias de hasta 11.000 kilómetros. En cuanto a la aviación estratégica, opera bombardeos capaces de transportar bombas nucleares y misiles de crucero con capacidad nuclear, tales como Tu-95MS y Tu-16, que están siendo modernizados a la versión Tu-160M, como el que tenemos en nuestro mapa. Entre las mejoras se encuentran la integración de aviación de última generación y los nuevos motores, el NK-322 de última generación, que exigen menos mantenimiento, mientras que los misiles balísticos lanzados desde submarinos cuentan con una flota también nuclear, equipados con misiles de clase Borei del proyecto 955 y son un componente clave también para esta triada nuclear, armados con los R-30 Bulava. Vamos a sumar más datos para ver el poderío armamentístico que compone esta triada nuclear, que además, dice el presidente, el que ven en las pantallas, Vladimir Putin, que se va a modernizar. Hablamos de la modernización activa de todos los componentes de esta triada nuclear en los últimos años, con el objetivo de reemplazar los sistemas de la era soviética por tecnologías más nuevas y avanzadas, alcanzando el 95% de la modernización. También he enfatizado que la triada nuclear ha sido históricamente uno de los pilares de la estrategia de defensa de la Federación Rusa. Todo este panorama además se encarrila en medio de los recientes acontecimientos globales, lo que sucede al este de Europa con la crisis ucraniana, pero también lo que sucede en la región de Oriente Medio, pese a regir el cese al fuego entre Israel e Irán. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios con nuestros invitados. Desde Bélgica nos acompaña Emerlinda Malcot, analista internacional, a quien recibimos en Telesur. Qué placer tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Emerlinda, empecemos por ello. ¿Por qué el presidente ruso habla de reforzar esta triada nuclear? ¿Qué está visorando el mandatario? Tiene que ver con el contexto en el cual estamos estas últimas semanas. Obviamente el conflicto con Irán, la agresión de Estados Unidos y de Israel a un país sobre el pretexto de que desarrollaba armas nucleares es uno de los elementos muy importantes. El hecho es que Irán ha sido bajo el control el más agudo posible que pueda hacer la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Era obvio que Irán no estaba desarrollando armamento nuclear, solamente un programa civil, y ha llegado, no obstante todos esos controles, al que el país sea atacado por Israel y Estados Unidos. Entonces eso nos lleva a una situación en la cual primero el material nuclear de Irán está ya fuera de todo control de la IAEA, que no ha perdido toda legitimidad de hacerlo, pero también ha llevado a que varios países están pensando su integración dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear, que sea de forma oficial o no oficial.
Y Rusia ha establecido que es muy probable que si eso va escalando, es probable que a la vez Arabia Saudita, Turquía y tal vez Egipto vayan por crear un armamento nuclear. Eso es una primera cosa. Y el segundo elemento de contexto fue el ataque a los bombarderos rusos por parte de Ucrania con la operación Telaraña, con los drones, y que fue posible porque Rusia estaba en un acuerdo que se llama el New START, en el cual se tenía que poner a la vista de Estados Unidos los bombarderos nucleares que tenía Rusia, y por eso fueron atacados. Entonces esos elementos de contexto crea un caos alrededor de la proliferación nuclear que lleva a Rusia, primero tiene que renovar su armamento porque hubo pérdidas con la operación Telarañas, pero también lleva a que Rusia vuelve a pensar los tratados en los cuales estaba con Estados Unidos, especialmente ese tratado New START que debía ser renegociado en febrero de 2026 y que ahora obviamente Rusia exige que el armamento nuclear de Francia como de Inglaterra sea incluido adentro, pero también que se plantea la cuestión del armamento nuclear de Ucrania, porque ahora que vemos que todos están saliendo de la no proliferación, obviamente Rusia tiene miedo en lo que va a pasar en Ucrania, y también la situación geopolítica en general creo que va a ser un elemento de lo que se tiene que volver a negociar. Entonces el desarrollo de esa triada nuclear, es decir, submarinos, misiles terrestres y también bombarderos, está dentro de todo ese cuadro geopolítico más general. Ahora, el gobierno ruso decide encarar también una reunión importante para avanzar no solamente en estos pasos, sino que puedan blindar a la Federación Rusa tomando en cuenta estos acontecimientos, una violación flagrante a este tratado de proliferación de armas nucleares al cual Rusia también había decidido salirse justamente por el despliegue armamentístico que tiene esta organización transatlántica y su avance, sobre todo al este de Europa, que ya había sido una de las advertencias, una de las banderas rojas que había levantado el gobierno del presidente Putin antes de que iniciase el despliegue de esta operación militar especial en Ucrania. Sí, el hecho es que Rusia está pensando muchísimas cosas al mismo tiempo. Por una cosa, su doctrina militar nuclear, como lo acabamos de ver, pero también está pensando cómo proteger su frente oeste, su frente con Europa, porque Europa no va a parar de molestar, vamos a decir, a Rusia. Entonces hubo una reunión muy importante dentro del Kremlin entre primero el presidente, también el primer ministro Mishustin, el ministro de Defensa Belousov, también representante del sector industria militar y representante del ejército ruso. Y entonces el objetivo es planificar a 10 años cómo desarrollar el ejército y el armamento de Rusia para responder a todos esos desafíos. Y el hecho es que Rusia en un primer momento había desarrollado mucho sus defensas aéreas, también había desarrollado mucho sus fuerzas estratégicas y sus submarinos, pero había dejado un poco al lado su infantería, que todavía funciona con material soviético. Entonces el objetivo es ahora ponerle mucho esfuerzos en las fuerzas terrestres para desarrollarlas y que sean capaces de responder a los desafíos que vienen, y que es básicamente Europa que va a querer atacar de una forma u otra a Rusia. Y entonces eso viene con esa planificación. Hay que recordar que el potencial industrial de Rusia es mucho más importante del que de Europa. Por ejemplo, dentro del PIB ruso, el 26% es representado por la industria contra 11% en Francia o 21% en Alemania. Entonces, este desarrollo militar o industrial creo que va a ser muy importante por parte de Rusia comparado a lo que puede producir los países europeos. Y cuando hablamos de narrativa, sobre todo en medio de esta guerra cognitiva que no ha cesado, Emerlinda, hay que colocarlo también sobre la mesa. Lo hemos visto recientemente en este ataque deliberado que emprendía el 13 de junio Israel contra Irán. En ese mismo escenario, Rusia no ha dejado de estar en el foco con lo que sucede con la crisis ucraniana. Esta narrativa que se ha lanzado desde líderes europeos, desde la élite europea, para identificar lo mejor de que Rusia estaría lista para atacar países europeos, inclusive la postura intransigente en declaraciones del primer ministro del Reino Unido, del propio canciller alemán, del propio presidente de Francia. ¿Hasta qué punto tiene fuerza esta guerra cognitiva, sobre todo en ese escenario?
Tiene bastante fuerza porque el hecho es que hay una censura de los medios de comunicación en Europa. Por ejemplo, uno no puede ver RT, pero son muchos otros medios de comunicación. Esa es una primera cosa. La narrativa de la guerra es algo que manejan bastante bien los países europeos, que son países colonialistas, que son países que tienen mucha experiencia en esto. Entonces, lo manejan bastante bien. Y si vemos, por ejemplo, la creación de una cosa que se llama el Schengen militar, eso no ha empezado con la operación especial en Ucrania. Ursula von der Leyen habla de un Schengen militar desde 2018, es decir, mucho más antes. Entonces, Europa está desarrollando sus fuerzas en contra de Rusia. Es un proyecto centenar de Europa. El hecho es que toda la política exterior de Alemania ha sido lo que se llama Drang nach Osten, lo que quiere decir comerse a Rusia, básicamente, ir hacia Rusia, y la puerta de entrada de esto siempre ha sido Ucrania. Entonces, es un proyecto que tiene Europa desde mucho tiempo, que se volvió a poner en marcha en 2014 con la revolución de color en Ucrania, que se volvió a poner en 2018 con el Schengen militar. Estamos viendo ahora que hay un white paper que se ha firmado y aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2025 y que dice que los dos elementos principales de la defensa europea contra Rusia, es decir, el ataque europeo contra Rusia, porque así es la propaganda, va a ser dos cosas: lo que se llama el East Shield, es decir, toda la frontera que tiene con Polonia y esa parte, y más al norte también lo que se llama la Baltic Defense Line, o sea que los países bálticos, Finlandia, que fue integrada a la OTAN, y también hemos visto que Rumania, por ejemplo, ha desarrollado una autopista muy rápidamente, y creo que esto también fue una de las razones por qué hubo una revolución y un golpe en Rumania estos últimos meses. Entonces, todo el frente que está al este de Europa contra Rusia se está militarizando a una rapidez impresionante, y lo que quieren, saben que los militares europeos no son tan idiotas para creer que pueden ganar una guerra en contra de Rusia, pero lo que sí saben es que pueden, entre comillas, molestar a Rusia en este frente e impedir que se desarrolle al ritmo que sería el ritmo de Rusia en paz. Y el poderío militar que esto representa, además, Emerlinda, en medio de todo este contexto que ya lo ha demostrado el propio Irán, sin tener armas nucleares. Así, desesteros han sido también los golpes causados en distintos territorios palestinos ocupados, en aquellos que aún mantienen su control el régimen sionista. Quiero agradecerte, como siempre, por tu tiempo, por habernos acompañado y explicado el impacto que tiene esta triada nuclear de Rusia ante las amenazas y desafíos que enfrenta también en el marco del despliegue de este avance y sobre todo de este rearme que tiene la OTAN. Vamos nosotros a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Les queremos compartir a continuación este vídeo. Son imágenes de lo que hablábamos hace instantes nada más. Mientras Rusia fortalece su triada nuclear, en Irán hay festejos. En Teherán, el Consejo Supremo, recordemos, ha afirmado que ha logrado imponer este alto al fuego a Israel tras una serie de enfrentamientos, marcando un triunfo estratégico. La resistencia iraní y su capacidad de respuesta obligaron al enemigo a pedir tregua. Las Fuerzas Armadas permanecen, sin embargo, en alerta, listas para responder ante cualquier nueva agresión. Un éxito que atribuye también el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán a la unidad nacional, a la preparación militar y la vigilancia de la resistencia. Hacen énfasis en que Israel no ha logrado sus objetivos estratégicos y ha sufrido, sin embargo, grandes pérdidas, forzándolo a frenar sus ataques. La gente con banderas en alto celebran el implemento, esa carrera armamentística que ha emprendido la República Islámica de Irán sin necesidad de tener armas nucleares, y va a seguir desarrollando el enriquecimiento de uranio bajo su programa nuclear iraní, que no será detenido, decían también las máximas autoridades de la Organización de Energía Atómica iraní, celebrando el triunfo y en respaldo a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Con estas imágenes marcamos una pausa. Al regreso hablamos también de la amenaza que podría representar la OTAN. ¿Quiere más presupuesto? La gran pregunta es ¿para qué? Lo analizamos al volver.
Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Lo ven ahí, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al lado, la bandera de la OTAN, de esta organización transatlántica. Hay que decir que el presidente norteamericano se rehúsa a dar un apoyo al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte sobre defensa colectiva y se limitó a decir: estoy comprometido a salvar vidas y a la seguridad, y les daré una definición exacta cuando llegue a la cumbre de la OTAN. ¿A qué se refiere esto? Trump ha anunciado que va a modificar el articulado 5 de esta organización, que será una sorpresa en la reunión en Países Bajos. Además, exige que los países miembros, sobre todo europeos, suban una inversión, un aporte del 5% del Producto Interno Bruto de cada país. De lo contrario, los amenaza con no asistir en caso de una agresión. A los malos pagadores, así les decía. Vamos a analizar este escenario con nuestro invitado. Desde El Salvador nos acompaña el profesor César Villalona, a quien recibimos en el mapa. Profesor, qué gusto tenerlo en Telesur, bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío. Profesor, si bien no conocemos los alcances de la modificación que quiere hacer el presidente Donald Trump al artículo 5 de la OTAN, es importante restablecer o volver al principio. ¿Qué establece este artículo 5 de la OTAN y por qué Trump quisiera cambiarlo? Lo que establece ese artículo es que si un país integrante de la OTAN es atacado por otro país, entonces todos los países integrantes de la OTAN están en la obligación de apoyar al país agredido. Es decir, es un artículo de mutua defensa entre los 32 estados de la OTAN. Estados Unidos está planteando que va a hacer una propuesta o va a imponer un cambio, pero me parece que es un chantaje a Europa, para decirle a Europa: si ustedes no hacen lo que yo le estoy pidiendo, entonces si ustedes son atacados, Estados Unidos no va a estar obligado a defender a Europa, porque lo podría modificar en ese sentido, en el sentido de que no haya una obligación de una defensa mutua, que es lo que establece el artículo. Desde hace rato Estados Unidos viene con esa presión sobre Europa y presión por el lado del presupuesto para que Europa, según dice Trump, se financie su defensa. Porque la OTAN tiene un gasto militar enorme, son 1.5 billones. El gasto militar de la OTAN supera el Producto Interno Bruto de 176 países y de todos los países de América Latina, sí, con la excepción de Brasil y México. Incluso es el PIB de España, que es la economía 15. Eso es una enorme cantidad de dinero y Trump quiere que eso se incremente, pero a costa de los recursos de los países europeos, que están aportando en promedio un poquito menos de 2% del PIB. Estados Unidos aporta más, tiene el 65% de esos recursos, aporta el 3.38 y quiere que Europa aporte un 5. Eso significa incrementar el gasto militar de Europa. Uh-huh. Pero además de estos recursos que yo estoy dando, voy a aportar otros datos brevemente. Sí. Esto no incluye, estos gastos militares de la OTAN no incluyen los gastos militares de cada uno de los países miembros de la OTAN. Esto es lo que comparten como OTAN. Pero el gasto militar de Alemania es alto, el de Francia. Estados Unidos tiene el 45% de las armas del mundo, el 35% del gasto militar. Y cuando lo vemos a nivel de ejército de la OTAN, son 3.440.000 efectivos. Activos, otros en reserva, que son 2.200.000, otros paramilitares, son más de 6 millones. Entonces es un continente demasiado armado. Europa está muy armada, Estados Unidos también, Canadá un poco menos, pero también. Entonces, ¿para qué incrementar gastos militares si tienen el gasto militar más grande del mundo? Si tienen un ejército que es más de 2 veces de Rusia y es superior al de China. Solo la OTAN, no estoy hablando de los ejércitos individuales de cada país. Entonces, ¿cuál es la lógica de más dinero? Esto tiene que ver con un intento de fortalecer a Europa como una instancia más agresiva, un continente más agresivo, esta parte que está en la OTAN, me refiero, y que tenga más dependencia de Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene también el 43% de las exportaciones de armas del mundo y el 35% va a Europa. Es un mayor sometimiento.
un mayor sometimiento para el continente europeo, pero no hacia una independencia, es lo que marca también nuestro invitado, el profesor César Villalón. Ahora aquí otra arista que parece interesante, profesor. Donald Trump exige que se cumpla la ley, si lo vemos en términos legales. El artículo 5 debe ejercerse como está establecido, o es más, propone cambiarlo, seguramente para aquellos países que aporten dinero. Los que no, no serán protegidos por la OTAN. Pero es curioso y contradictoria la postura de un Donald Trump que exige el cumplimiento de las leyes de la OTAN, pero que viola el derecho internacional, inclusive el derecho a legítima defensa, por ejemplo, en el caso de Irán, y que secunde a un Israel para que siga masacrando al pueblo palestino y que inclusive haya de manera deliberada y arbitraria atacado territorio iraní. Y Estados Unidos incluso habiendo bombardeado 3 centrales nucleares como Isfahan, como Natanz y también Fordow. Es decir, ¿en qué queda entonces el respeto al derecho internacional y por qué Trump decide apegarse a unas y violar otras? Estados Unidos no respeta los derechos internacionales. Tiene más de 2 siglos en guerra. Para no irnos más atrás, desde que desató la guerra contra México en 1846, y le robó la mitad de su territorio, no sale de una guerra. En este momento Estados Unidos está en 7 guerras y acaba de iniciar una contra Irán, que es la número 8, aunque hay un alto al fuego. Está en 7. Está en el conflicto de Ucrania, está en Níger, está combatiendo en Somalia, está combatiendo en Yemen, está en Siria, está en Libia, y es el sostén de Israel. Está en la guerra de agresión de Israel contra Palestina. Y ahora le dice a Israel ataque a Irán y luego ellos atacan a Irán. Bien, es un estado guerrerista. Esa es su naturaleza. La violencia militar para someter pueblos. Eso es lo que han hecho. En América Latina han hecho invasiones en muchísimos países durante muchísimo tiempo. Entonces hay una situación, y es que ellos necesitan que Europa se haga más dependiente de Estados Unidos. En los últimos 3 años, en 2 fases, Europa se ha convertido en un continente colonial. La guerra de Ucrania, que la impone Estados Unidos porque empuja a Ucrania a meterse a la OTAN para montar bases militares en Ucrania que golpeen a Moscú en 7 minutos con misiles, desata la guerra. La guerra tiene que ver con Estados Unidos y con Europa, que se la deja imponer. Luego, Europa no le compra combustibles a Rusia. El gasoducto del mar Báltico no llega ya a Alemania. Ahora Europa tiene dependencia del combustible de Estados Unidos, que llega de lejos y es más caro. Pero además Europa aumenta el gasto militar y Estados Unidos exportaciones de armas. Hace poco tenía el 35, ha aumentado a 43 y el 35 va a Europa. O sea que Europa le está comprando armas y combustible, se ha hecho más dependiente, está más sometido el continente. Ahora le dice: si ustedes no aumentan su gasto militar y me compran las armas a mí, ¿por qué para comprarle armas a Estados Unidos? Ese aumento del gasto militar. Entonces yo no lo defiendo si hay ataque. Aquí no hay mutua defensa, lo tiene chantajeado. Es una pena que un continente con tanto desarrollo económico, social, se haya dejado someter una región de Europa, porque no es toda Europa. Rusia tiene una parte europea y hay otros países que no tienen esa dependencia. Se hayan dejado someter a Estados Unidos, que no representa sus intereses. Lo que necesita Europa son gobiernos que defiendan intereses nacionales. Incluso la guerra de Ucrania, que le impusieron, separó a Europa de Rusia, de China, porque ya Italia había aprobado la incorporación a la ruta de la seda en el 2019, el Parlamento. Y el primer ministro dijo: vamos a exportar hacia China, vamos a exportar hacia la India, hacia los países que están en expansión. Y la guerra separa a Europa, genera una enemistad entre Europa y Rusia, y se reúne el G20, el G7, cuando la guerra tenía unos meses, y declaran a China el enemigo estratégico. Entonces, los intereses de Europa pasan por la integración a Asia, no por la dependencia de Estados Unidos, que le vende armas y combustible caro y lo tiene sometido. Esta es la realidad que tenemos. De todas maneras, a mí me parece que Estados Unidos, a pesar de todo esto, se le va a dificultar imponer su política. Está perdiendo la guerra de Ucrania. De las 8 guerras no va a ganar una. Pero además de esto, profesor Villalona, lo más peligroso es que los países, al ver que se vulneran tantas leyes y tratados internacionales, que se respetan, parecería que el único camino es
rearmarse y tener la mayor capacidad potencial armamentística. ¿En qué queda la paz entonces en todo esto? Sí, Europa se está rearmando para nada, porque Europa no es un continente, esos países de la Unión Europea no son países que vayan a ser atacados por nadie. No pueden ser atacados. No, Rusia no va a hacer ninguna agresión a Europa, ni la va a hacer China, ni la va a hacer la India. El país que lo tiene sometido es Estados Unidos, y es el que le tiró las bombas atómicas a Japón, etc. Europa no es un continente amenazado por potencias de Asia, sí por Estados Unidos. Entonces su rearme no tiene sentido desde el punto de vista de los intereses de Europa. Y lo otro es lo que comentaba, toda esa violación a los derechos humanos a nivel internacional, ese ataque a Irán. ¿Qué moral tiene Europa para hablar de respeto al marco legal internacional cuando acepta toda la masacre que están cometiendo con el pueblo palestino, que viene desde 1945, desde antes, pero digamos como guerras, la desatan ya en el 46? Y todo lo que le están haciendo en este momento a Irán, que lo bombardean sin ningún respeto a ningún orden internacional. Sí. Donald Trump no respetó ni siquiera al Congreso de Estados Unidos. De manera que esa es una farsa. La democracia no está ahí. La democracia no está ni en Europa ni en Estados Unidos. Esos son conceptos que ellos manejan para justificar agresiones. Y esa es la gran pregunta que queda sobre la mesa. Aún así, Trump insiste en rearmar la OTAN, en que su avance se ejecute al este de Europa y seguir minando el planeta de conflictos para beneficiar a ¿quién? A los grandes complejos militares e industriales. Más recursos para la guerra, más recursos para la muerte. Gracias, profesor Villalona, por su tiempo. Para El Mapa finaliza el programa. Soy Paola Pérez. Nos vemos en una próxima edición.